Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándonos en San Juan Bosco. San Juan Bosco, la historia sagrada. Don Bosco hizo un resumen de toda la Biblia al alcance de viejos y jóvenes, que se llama Historia Sagrada, en esta tercera época, capítulo 4. Vamos a hablar de los hijos de Jacob, primer punto. Después hablaremos de la predilección del amor de Jacob por José y también, consecuencia, la envidia de sus hermanos. Vamos a ver también que José tuvo unos sueños y finalmente sus hermanos van a tener grande odio hacia él y decidir de matarlo, y finalmente van a venderlo como esclavo que va a acabar en Egipto. Entonces hemos dicho que Jacob tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina, la tontita, la imprudente, causó muchos problemas en la familia. Bien, los 12 hijos de Jacob van a ser los padres de las 12 tribus del pueblo de Israel: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Benjamín es último. El más virtuoso era José y por esto el más amado de su padre. Normalmente un padre o una madre no debe hacer diferencia entre sus hijos. No debe, para evitar precisamente envidias y problemas, pero lo amaba porque era virtuoso, porque era un niño virtuoso. Como se hallara José adornado de óptimas cualidades, no pudo escapar a la envidia de sus hermanos. Estos veían con desagrado las especiales muestras de cariño que su padre le prodigaba por sus singulares virtudes. Entonces, ¿qué va a pasar? La envidia del demonio va a entrar en el corazón de sus hermanos. La envidia, que es un vicio funesto, entró en sus corazones, y esta despertó en los hermanos de José odio contra él y deseos de venganza. ¿Venganza de qué? No hizo nada mal, pero así es. Entonces, envidia, odio, rencor y deseo de matar. Entonces sube cada vez, sube más. Es tremendo. Es verdad que un día dice la Biblia, no lo dice claramente, pero dice algo, que José acusó a sus hermanos delante de su padre de un pésimo crimen que habían hecho. Ahora, ¿qué es? No lo dice, pero es un pecado. Es un pecado, seguramente un pecado de impureza. Entonces ahí, en lugar de corregirse estos muchachos, bien, van más bien tener odio contra su hermano. Entonces odio lleva la envidia, lleva al odio, y el odio lleva al deseo de querer matarlo. Entonces finalmente frisaba apenas José a los 16 años, custodiaba en compañía de sus hermanos los numerosos rebaños de su padre. En aquella época la riqueza eran los rebaños, los animales. Aquellos un día cometieron una acción muy mala. No dice que él, pero algo malo. El inocente José no quiso imitar su ejemplo. Ya es mucho, no imitar el ejemplo del que hace malo. Ya es ser muy sabio, muy prudente. Antes bien, experimentó remordimiento, y para impedir mayores males, se creyó obligado a poner el hecho en conocimiento de su padre. Dijo al padre lo que había, el mal que habían hecho sus hermanos. No los denunció, dijo la verdad. Porque un hermano que ama a sus hermanos no va a ocultar sus fechorías, sus maldades, no va a taparlo, no es posible. Salvo si una cosa se corrige directamente, arrepiente, pero si no, si sigue es malo, tiene que decirlo, no por envidia, no por maldad, no por venganza, sino por caridad, de hecho, por caridad. ¿Por qué? Porque el padre aquí es la autoridad, y la autoridad tiene que poner remedio a esto. Entonces dijo a su padre lo que había pasado. Desde entonces Jacob lo amó aún más tiernamente, y entre otros pequeños dones le regaló una túnica bordada de varios colores. Sus hermanos por esto concibieron un odio tan grande contra él que ya no le hablaban sino ásperamente. Tremendo, ¿no?
De un lado la caridad, de otro lado la envidia, la diabólico. Creció aún más su enojo al oír narrar a José algunos sueños que presagiaban, que anunciaban, presagiar es anunciar, su futura grandeza, ¿no? José va a tener varios sueños. Un día dijo José con la mayor ingenuidad a sus hermanos: oíd lo que he soñado. Me parecía que estábamos atando gavillas en el campo, gavillas del trigo, y como mi gavilla se alzaba y se tenía derecha, y que las vuestras gavillas puestas alrededor adoraban la mía. ¡Uy, uy, uy! Pues qué, exclamaron sus hermanos, ¿has de ser nuestro rey? ¿O hemos de estar sujetos a tu dominio? Vio también otro sueño que refirió a sus hermanos y a sus padres, diciendo: he visto entre sueños que como el sol, la luna y 11 estrellas me adoraban, me reverenciaban, les daban honor, reverencia, respeto. Todo esto aconteció de tal suerte el odio de sus hermanos que llegaron a los más graves excesos. Entonces, aquí José no tiene culpa, dice lo que pasa, lo que pasó nada más, pero ellos van. Entonces un día Jacob dice: hijo, quiero que vayas al campo a ver cómo andan los rebaños de tus hermanos. Sí, papá, me voy, claro que sí, aquí estoy, me voy. Y bien, cierto día que los hijos de Jacob habían llevado los rebaños a pastar muy lejos, dijo su padre a José: anda y ve y averigua si tus hermanos están bien y si están en buen estado los ganados. Tráeme noticias de lo que pasa. Es un empresario, Jacob, organiza sus bienes. José obedeció con presteza al mandato de su padre. Claro, nadie pensó lo que iba a pasar. Nadie pensó, son hermanos. Aquellos no bien lo vieron, dijeron entre sí: he aquí el soñador, menospreciándolo. Ea pues, matémosle y echémosle en un pozo. Qué maldad, qué crueldad, qué paganizados. Enseguida diremos a nuestro padre que una bestia feroz lo devoró. Mire, ¿cuántos pecados se hacen? De injusticia, de fratricidio, matar gente de su propia sangre, mentir a su padre. Entonces se verá de qué le aprovechan sus sueños. Pero estos sueños venían de Dios. Ellos no saben, pero que no juzguen. Rubén, que era el mayor de edad, se opuso a este malvado intento y buscó el modo de salvar a su hermano. Al menos alguien te guarda la cabeza fría, Rubén. No, dijo, no lo hagamos. No le quitéis la vida, ni derraméis su sangre, sino echadlo a aquella cisterna seca. ¿Por qué dice esto? Porque después él pensaba regresar, sacarlo de ahí. Como sabe que no va a poder oponerse a los hermanos, entonces dije: pongan en esta cisterna, hay que quede. Él pensaba después salir, sacarlo, entonces tiene buena intención. Esto decía con intención de sacarlo después y devolverlo ocultamente a su padre. Ahí al menos un buen hermano ahí. Cuando José se hubo aproximado, sus perversos hermanos se arrojaron sobre él como si fuera un enemigo. Lo despojaron de sus vestidos y lo bajaron a la cisterna mencionada, esto es, en un pozo que felizmente no tenía agua. Ahí en Palestina, como es seco en general, hay pozos que excavan dentro de la roca, abajo tierra, y lo ponen cemento dentro para que el agua quede. Bien, entonces está en la cisterna. Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a morir porque José no sabe que Rubén está de su lado. Después de haber cometido más bien esta iniquidad, se sentaron tranquilamente y se pusieron a comer. Qué malvados. Pero Rubén no pudo tomar bocado y se alejó afligido, pensando en la manera con que podría salvar a José. Entonces Rubén se aleja. Poco después acertaron a pasar por ahí unos mercaderes, negociantes de Madián, que iban a Egipto, caravana. Iban a Egipto. A ellos fue vendido José por 20 monedas. ¿Qué dicen? ¿Para qué dejarlo en el pozo? Vamos a ganar dinero, lo vendemos. Lo venden por 20 monedas.
precio ridículo de un esclavo. Este en vano conjuraba, suplicaba y oraba, pedía a sus hermanos que se compadecieran de él. Ellos fueron insensibles a sus súplicas y a sus lágrimas. No nos importa, vete de aquí. Y habiéndolo sacado de la cisterna, lo entregaron a aquellos mercaderes a quienes lo llevaron consigo a Egipto. José tenía entonces 17 años de edad. Pobre muchacho. Pero qué crueldad, ¿no?, de la parte de sus hermanos. Vuelto Rubén, donde estaban sus hermanos, sabiendo todo lo acaecido, le dirigió afligidísimo los más severos reproches. Los regañó. Aquellos entonces forjaron una mentira para ocultar a su padre el crimen que habían cometido. Mataron un cabrito y tiñeron con su sangre la túnica de José, y después se la enviaron a Jacob diciendo: hemos hallado esta túnica. ¡Qué mentirosos! Mira si es o no la de tu hijo. Apenas el buen anciano la vio, la conoció, y en el exceso de su dolor exclamó: es la túnica de mi hijo, una bestia feroz se lo ha comido, una fiera ha devorado a mi hijo José. Y llorándolo amargamente, permaneció mucho tiempo sin consuelo. Mire cómo hacen sufrir a su padre con esta mentira. Pero gracias a Dios que José no está muerto. En lo concreto Dios permite esto, ¿no? Dios permite. Dios sabe que unos años más tarde va a venir una escasez muy, muy fuerte y todos van a morir de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Dios permite que José llegue a Egipto para salvarlos. Pero Dios quiere salvarlos, ok. Pero aquí ellos colaboran. No es que Dios quiere que José se vaya de esclavo, etc. Dios hubiera podido hacer otra cosa. Pero ellos hicieron eso libremente. Entonces ellos actúan en un plan meramente humano. Y Dios permite todo esto para que José en Egipto llegue a ser virrey de Egipto y salvar a su familia de la hambre y de la muerte. Pero las dos cosas van juntas. Dios tiene su plan arriba. Ellos abajo libremente actúan. Todo lo que hacen es libremente que lo actúan, pecando con lo que hacen. Y bien, Dios va a usar estos errores y pecados de los hermanos de José para salvar a esos mismos hermanos de sus hijos. Es realmente extraordinario. Todos los mercaderes lo habían comprado a José al llegar a Egipto, lo vendieron a su vez a un señor llamado Potifar, oficial del rey. José servía a su amo con solicitud y fidelidad. Bueno, los esclavos no tienen nada que decir, son animales a habla humana, los sirve con fidelidad. Es un hombre temoroso de Dios. Bendecido por Dios, todo lo que hacía se le salía bien. Por esto su amo lo quería muchísimo y, admirado de su talento, le confió el cuidado de la casa. Pero un hecho siniestro vino a turbar la felicidad de José. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo subir más arriba. Y Dios permite también que la gente actúe libremente. Entonces un hecho siniestro viene. Aconteció que la mujer de Potifar, siendo pagana, sin temor de Dios, sin mandamientos, sin conocer los mandamientos, al quererle inducir un día a cometer un pecado grave, él se puso a gritar: ¿cómo puedo yo cometer esa maldad y pecar contra mi Dios en presencia de mi Dios? Es un hombre que tiene fe. Otro esclavo hubiera aprovechado y se hubiera hecho el querido de su ama y engañado a su patrón, etc. No, él no. ¿Cómo yo puedo pecar delante de los ojos de mi Dios? La mujer insistió. Finalmente un día huyó espantado de lo que proponía esta malvada. La malvada mujer, al verse despreciada, lo calumnió ante su marido. Ella, que es la culpable, se hace la víctima, ¿no? El marido Potifar, demasiado crédulo, le prestó fe y en su enojo dio orden que José, cargado de cadenas, fuese encerrado en la cárcel, un oscuro calabozo. Pero Dios acompañaba a José en todos los pasos que daba. Ahora veamos el aspecto espiritual, moral de esta historia bíblica. Veamos primero la juventud inocente.
sin querer se nos va el corazón tras del virtuoso, puro, sencillo, obediente José, y le apreciamos a la vez porque no siguió el mal ejemplo de sus hermanos ni causaba a su padre pena alguna. Antes, por el contrario, le llenaba de gozo. No hay cosa más encantadora que una juventud virtuosa y pura. Por eso los enemigos de la iglesia dijeron: el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones viciosos y dejará de haber católicos. Esto pueden leerlo en el libro de 1863 de Monseñor de Ségur, después Ségur, S-E-G-U-R, la revolución. Ahí dicen unos planes anticristianos. El mejor puñal para ir a la iglesia en el corazón es la corrupción. Y bien, vemos aquí que José, al contrario, es la pureza misma, Como hemos visto en José, sobre ella descansa la bendición de Dios, pues que precisamente porque en sus años juveniles vivía en la virtud y en la inocencia, el Señor le destinó para cosas extraordinarias. Entonces José, por ser puro, por ser casto en su juventud, bien Dios va a salvar a su pueblo mediante él, y haciéndolo más tarde virrey de Egipto, gobernador general de Egipto, que era los Estados Unidos de esta época, ¿no? El que pasa sus tiernos años de inocencia y da contento a sus padres, en los años venideros de su vida y hasta en la ancianidad, recordará con alegría y consuelo los días aquellos de su juventud. Es por el contrario terrible desgracia y un roedor gusano para toda la vida cuando un hombre ha profanado los hermosos días de su juventud con vicios y pecados y ocasionado penas y desazones a sus padres y maestros. Por eso, queridos hermanos, enseñan a sus hijos a no hacer lo que no deben hacer. Cuídense de esos aparatos, de estas telenovelas, de estas series, ahora de esos juegos de matanzas, de impurezas, y también cuídense de esos aparatos, ¿no? Cualquier amigo que les manda cosas que sabemos que son malas, y bien, bloquear a esta persona y punto. Y si uno abrió un correo sin saber lo malo, eliminarlo directamente sin mirarlo. ¿Por qué? Y bien, porque es como poner la mano sobre una serpiente y te pica. ¿Por qué los hermanos de José tuvieron tanto odio contra él? Y bien, porque había manifestado unas faltas de sus hermanos. Y todos tienen, fue justo y decoroso que José descubriese a su padre la mala acción de sus hermanos. Unos dirán que sí, otros que no. Y todos tienen razón según por el lado que la cosa se considere. Si José hubiese delatado a sus hermanos con alegría del mal ajeno y con perversa intención, para que fuesen severamente castigados, hubiese entonces obrado mal y por lo tanto pecado. También hubiese pecado si hubiera descubierto las faltas de sus hermanos a otros que a su padre, porque esto hubiera sido una difamación. Entonces, ¿qué hizo José? José no descubrió la falta ajena con mala intención. Por eso hizo bien, sino por verdadero amor a Dios y a sus hermanos, a saber, para que el Padre les amonestase y vigilase con más cautela a sus hermanos, se enmendasen y no ofendiesen más a Dios. Entonces José hizo bien de denunciar a sus hermanos, no con mala intención, sino para que su padre tomara en cuenta el problema y los ayudara a evitar pecados y faltas graves. Esa declaración era pues necesaria, era un deber para José el hacerla. Ocultando la mala acción, hubiese cometido uno de los 9 pecados ajenos, porque pecado de omisión, de no haber hecho tal revelación a su padre, recaería culpa sobre él cuando sus hermanos volviesen a repetir la misma maldad, y sería por lo tanto cómplice de los pecados de sus hermanos. Entonces José hizo bien de denunciar a sus hermanos, no con maldad, sino para corregirse, ¿no? Para corregirlos. De aquí podemos deducir la importante regla de conducta: no debemos publicar sin necesidad las faltas de los demás, pero sí manifestarlas a quien corresponde,
padre, maestros, autoridad que puede remediarlos, especialmente cuando se os pregunta para que se eviten los pecados y sean corregidos los viciosos. Entonces descubrir pecados ajenos a cualquiera sin ninguna necesidad es difamarlo, no está bien. Pero descubrir faltas, pecados ajenos al padre, a la madre, a la autoridad, a los superiores, para que lo corrigen, eviten esos pecados, es caridad y es deber. ¿Qué decir de los sueños de José? Los sueños de José se ha dicho que estaban llenos de misterios o que eran milagrosos porque venían de Dios y encerraban una significación profética. Muchas veces ha dado Dios a conocer su voluntad a los hombres por medio de los sueños. Por ejemplo, los magos de Oriente, a quienes Dios en sueño mandó que no volviesen a Herodes. Tales sueños infundidos por Dios son sobrenaturales, son milagrosos y dignos de toda consideración, porque el Señor revela su voluntad por medio de ellos. También aún hoy día, ciertamente, con las personas santas, puede acontecer que Dios les revele alguna cosa por sueños, mas lo ordinario es que los sueños sean cosa natural. Entonces, puede haber sueños buenos que vienen de Dios, pero lo normal, lo ordinario, es que los sueños sean cosa natural y no tengan significado alguno. Sueños son sueños, y para saber la voluntad divina tenemos bien claro a Jesucristo y a su santa doctrina. No debemos hacer caso de sueños, ni de agujeros, ni de hechiceros, ni de esto, ni de videntes, videntes que son ciegos, mentirosos, porque creyendo en ellos pecamos por superstición. Por suspensión, es decir que los sueños en que se ve agua o fuego anuncian una desgracia. Eso es mentira. Entonces, queridos hermanos, hay los sueños buenos, rara vez, en personas, almas santas buenas, y hay sueños que son sueños, que no valen nada. Entonces, no hacer caso. Y nunca ir a consultar brujos, hechiceros, disquevidentes, espiritistas. Ahí el demonio puede hacer cosas. ¿Qué decir de la tiranía de las pasiones? En los hermanos de José vemos otra vez a cuántos y cuán grandes pecados arrastra al hombre una sola pasión, cuando no se la reprime y se la domina. El principio de sus pecados de los hermanos de José fue la envidia. De esta nació el odio contra José. De aquí se originaron insultos, el soñador, menosprecios y finalmente deseo de asesinarle. Se volvieron crueles y sin corazón. No solo no hicieron caso de los lamentos del inocente hermano, sino que lo vendieron y lo arrojaron a las privaciones y miserias de la esclavitud. El esclavo era un animal con habla humana. Le amargaron la vida y fingieron compadecerse de su dolor profundo. ¡Qué multitud de pecados! ¿Y cuál fue la raíz de todos estos pecados? Fue la envidia. Por eso uno debe educar a sus hijos en la caridad y cortar, cuando se detecta algo de envidia, decirle todo lo malo que es esto. Por eso la envidia es uno de los 7 pecados capitales. No, 7 pecados capitales, es muy grave esto. También pecaron estos hermanos de José. Además de pecar contra su propio hermano, pecaron contra su propio padre, que le mintieron y dijeron que una bestia había devorado a su hijo. Nuestra historia nos enseña lo que pasa con frecuencia, saber que pequeñas causas, ligeras faltas, pecados veniales, producen grandes efectos y pueden tener bien malas consecuencias. Fue una debilidad por parte de Jacob y una imprudencia el poner tan de manifiesto su preferencia por José. Y esta imprudencia, no siendo en sí gran pecado, excitó la envidia de los otros hermanos y atrajo sobre Jacob y José largos sufrimientos, muchos disgustos y lágrimas. Entonces, guardémonos, por lo tanto, de pequeñas faltas, de pecados veniales. Entonces aquí Jacob fue algo imprudente de manifestar su amor, su preferencia hacia su hijo. Aunque lo tenga, no debe manifestarlo, porque esto causa después lo que llamamos la envidia de los hermanos.
¿Qué otro punto? Omisión del bien. ¿Qué hermanos no pecaron tan gravemente como los demás? En el caso de José y sus hermanos, bien, tenemos Rubén y Judá no pecaron. ¿Por qué? Porque quisieron ayudar, salvar a su hermano. Hasta se podría pensar que Rubén no tuvo parte en el pecado de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él dijo, pongan la cisterna para después sacarlo. Porque él quiso salvarlo y al tiempo de venderlo no estaba presente. Entonces Rubén, en este caso, no tiene culpa. Sin embargo, no se le puede excusar de toda culpa, porque debía haberse opuesto abierta y decididamente a los planes sanguinarios de hermanos y proteger a José, y después, al saber que lo habían vendido, referírselo todo a su padre afligido, pues que Jacob hubiese al punto enviado a Egipto quien buscase rescatase a José. Entonces dijimos que Rubén no tiene gran culpa, pero tiene algo de culpa. ¿Por qué? Es verdad que no quiso matarlo, es verdad que quiso salvarlo de la cisterna, pero tiene un pecado de omisión, no haber dicho la verdad a su papá. Si hubiera dicho a Jacob, mire papá, José no está muerto, es una bestia que mataron, esa sangre no es de su hijo, lo vendió en Egipto. Inmediatamente este hombre rico, poderoso, hubiera mandado unos de sus servidores o a Rubén mismo en Egipto para buscarlo y rescatarlo. Entonces Rubén aquí tiene sí culpa, en parte de culpa de omisión, culpa no en asesinato, no en la venta, pero en la omisión sí, porque no se opuso abierta, decididamente a los planes sanguinarios de su hermano. Es importante esto. Uno cuando ve un peligro debe oponerse abiertamente, claramente, decididamente. Por ejemplo, unos diputados no votan en favor del aborto, pero no votan también poco en contra, se abstienen. No, ese es Rubén, el crimen se hará. Rubén, de consiguiente, pecó por la omisión del bien que estaba obligado a hacer. Sí, Rubén pecó por pecado de omisión. Ahora, ¿qué pasó con José en Egipto? Bien, Dios va a sacar del mal un bien. Los hermanos de José se echaron la cuenta, lo vendemos como esclavo para que se lo lleven a Egipto. Sus sueños no se cumplirán y él no nos dominará jamás. Pero la sabiduría de Dios lo encaminaba de modo que José fue exaltado en Egipto y sus hermanos fueron a postrarse ante él. Entonces ahí el sueño de las gavillas sí tuvo lugar. Cuando va a ser gobernador general de Egipto y cuando va a darse de conocer a sus hermanos, sí van a postrarse delante de él, exactamente como el sueño había dicho. Entonces, en concreto, Dios tiene la última palabra. Si Dios gobierna y dirige todas las cosas con sabiduría, y bien, no podemos escapar a su plan. Finalmente, Jacob sabía y creía que aunque José hubiese muerto, su alma podía reunirse con la de su hijo. Creyendo que José había muerto, él pedía a Dios por su hijo. Ustedes saben que el alma no muere, el alma, por ser inmortal, una vez que Dios creó un alma, es inmortal, no muere, y por lo tanto Jacob sabía que un día iba a ver a su hijo, aunque sea después de la muerte, pero lo vio en este mundo antes de morir. Terminamos con unas preguntas muy sencillas. Todo hijo debe procurar merecer el amor de sus padres por su piedad y su obediencia. Jacob amaba a José porque era obediente, porque era piadoso, porque era bueno. Aquí vemos que José tiene un vestido bello, hermoso, pero cuidado, esto suscitó envidia de los hermanos. Dios no mira a tus vestidos, sino a tu corazón. Ese es el que debe estar adornado con virtudes. Por lo que toca a los vestidos, seguimos la máxima de sencillo y limpio. Entonces aquí vemos
la ropa de José sí le causó problemas, bien, la ropa debe ser sencilla y limpia y no extravagante, no de lujo. Consideremos en Jacob cuán grande es el amor de los padres para los hijos. Y bien, los padres sí deben amar a sus hijos, pero no mostrar, como dijimos, preferencias para no causar envidias de los hermanos. Y los hijos no deben afligir a sus padres, ni enojarlos, ni deshonrarlos con pecados que hacían los hermanos de José. Reflexionemos cómo es justo que uno se porte delante de sus padres con la obediencia, la aplicación, la honestidad y la verdad. No olvidemos también de rezar todos los días por nuestros padres. No imitemos los hermanos de José, que llamaban a su hermano soñador. Por eso dar apodos a sus hermanos o condiscípulos o compañeros, bien es decir palabras ofensivas o apodos, un hombre injurioso es pecado. Tenemos que tener la costumbre de tratar bien a todos por amor a Dios. Lo que no queremos que se haga con nosotros, no debemos hacerlo con los demás. Unas palabras más acerca de José en Egipto y especialmente de su comportamiento en materia de virtud. La virtud. Bien dura era, por cierto, la suerte de José, alejado de su patria, de su padre, privado de libertad, conducido a un mercado, vendido ahí como un miserable esclavo, animal con habla humana, a subasta, ¿no? Verdad es que la perfidia e injusticia de que era víctima lastimaba su corazón, sentía el dolor. ¿Yo qué hice? Porque mis hermanos fueron tan malos conmigo. Mas como sincero adorador de Dios que era, no se desanimó. Bien, su fe va a sostenerlo. La fe va a sostenerlo. Mas como sincero adorador de Dios que era, no se desanimó, puso su confianza en el Señor. Oró ferozmente y se entregó de lleno a la providencia divina. Noten esto. Entonces, José no pierde su confianza en la providencia divina. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Lo adoraba de corazón. Y en efecto, su confianza en Dios no quedó confundida, pues que por disposición providencial de Dios, sucedió que Potifar comprase a José, le amase en vista de su virtud, y de ínfimo esclavo lo hiciese jefe supremo, mayordomo de cuanto tenía. Entonces, porque era virtuoso, porque era creyente, y bien Potifar lo compra, lo ama, lo respeta porque es virtuoso, y de ínfimo esclavo último lo hace mayordomo de su casa, entonces jefe de toda la casa. Y bien, por esta razón San Pablo, 1 Timoteo 4:8 dice, la virtud es útil para todo, como que trae consigo la promesa de la vida presente y de la futura o eterna. La virtud es útil para todo. ¿Cómo cumplió sus deberes de Estado José? Por ser José virtuoso, se esmeró en servir a su Señor con fidelidad y diligencia. Y de ahí que su Señor le amase, apreciase mucho y le hiciese su mayordomo. Entonces, cumplía con su deber de Estado, cumplía con sus funciones. El que quiera servir a Dios y ser de veras virtuoso, debe ante todo cumplir concienzudamente los deberes de su Estado. Noten esto. El que quiere servir a Dios y ser de veras virtuoso, bueno, debe ante todo cumplir concienzudamente los deberes de su Estado. Una mujer casada debe ser buena esposa, buena madre, buena ama de casa. Un niño estudiante, ser buen estudiante, buen hijo, buen hermano, buen compañero. Un trabajador, hacer de la mejor manera sus trabajos. Pero José tiene algo más, el temor del Señor. El temor del Señor, inició la sabiduría. De la piedad de José nació su profundo temor de Dios y su grande odio al pecado.
Temor de Dios y sobre la sabiduría. ¿Qué es temor de Dios aquí? Ama a Dios como un padre y no quiere ofenderlo. Nació el temor de Dios, es su grande odio al pecado. Inducido a cometer un pecado mortal por la ama de su patrón, imagínense, ¿cómo he de cometer mal tan grande y pecar contra mi Dios? Dijo José. ¿Cómo voy a cometer un mal tan grande y pecar delante de los ojos de mi Dios? Dijo a esta mujer impúdica, deshonesta, pagana. Bien, ¿qué es lo que salva a José? Su temor del Señor, su respeto a Dios, su conciencia y precisamente el respeto a su patrón. Ante sus ojos se presentaba el pecado mortal como el mal más grande. Noten eso también. Ante sus ojos se presentaba el pecado mortal como el mal más grande y lo horrible que era el ofender gravemente al Señor su Dios. Entonces veía el pecado mortal tal cual como es, un mal muy grande, sumamente grande y horrible, el hecho de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había ayudado y protegido. Por lo hermosas que son en algunas en algunos catecismos estas palabras de José. ¿Cómo yo voy a pecar delante de los ojos de mi Dios? Y ese temor era don del Espíritu Santo, el temor del Señor, ¿sí? El temor del Señor nos da asco al pecado, nos hace amar el bien y rechazar el malo. Y bien, lo que quería esta mujer de Potifar realmente fue una grande prueba para ese joven, pero su fe, su amor a Dios, su temor del Señor, bien, lo salvó de grande pecado. Entonces, Génesis 39, 9 dice: ¿cómo voy a hacer yo una cosa tan mala y pecar contra Dios? Contestó a esta mujer impúdica. Claro, como se negó a pecar con ella y escapó de sus brazos, bien, ella lo acusó, se hizo la víctima, mentirosa, injusta, criminal, infiel, y todo esto va a ser realmente algo grave. Entonces el temor del Señor es importante. Ahora, el temor del Señor existe solamente en el alma en pecado, en gracia. El alma en pecado mortal pierde los dones del Espíritu Santo. El alma en pecado mortal pierde los 7 dones del Espíritu Santo, pierde la caridad, pierde la gracia, pierde las 4 virtudes infusas: prudencia, justicia, prudencia, templanza. ¿Qué queda en el alma bautizada, por ejemplo, en pecado mortal? Queda, por mención de Dios, la fe y la esperanza, que nos salvan. La fe y la esperanza sin la caridad, sin la gracia, nos salvan. Lo que nos hace hijos de Dios es la gracia y la caridad. Y en la caridad brotan, podemos decir, las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Entonces José aquí vivía en gracia de Dios. Era un hombre fiel a Dios. Veamos ahora otro tema: bendición de la virtud. Como Dios, por amor de Jacob, había bendecido a Labán, así bendecía Dios a Potifar, porque tenía en su casa el piadoso José. Criados piadosos y piadosos hijos traen la bendición, es decir, muchas gracias, y a veces hasta bienestar terreno a una familia, a una casa. Entonces Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, porque era piadoso. Entonces Dios bendice un convento, una familia, una ciudad, cuando hay gente piadosa y buena. De ahí la importancia de tener un santo, tener muchos más santos, ¿no? Y de ahí la importancia de educar a los hijos en la virtud para que crezcan. Un alma piadosa, buena, es una bendición de Dios para la ciudad. Si hubiera habido 10 justos en Sodoma y Gomorra, el fuego no hubiera bajado, ¿sí? Es importante esto. Otro pecado, el escándalo. La mujer de Potifar quería inducir a José a cometer un pecado grave contra el 6º mandamiento, de modo que si hubiese dado oídos a aquella mala mujer, hubiese perdido la gracia y amistad de Dios. Si José hubiera aceptado el pecado, hubiera perdido la gracia y la amistad de Dios y sería un enemigo de Dios, entregado a Satanás.
Mientras que estando en la gracia, estaba bajo la protección de Dios. Entonces, él no quiso cometer ese pecado gravísimo y también de escándalo. De consiguiente, ella procuraba causar un gran daño al alma de José. Concretamente, el demonio usó a esta mujer para hacer daño a José y desbaratarlo. Y bien, José no hizo caso y evitó también. Imagínense si hubiera hecho el pecado, si hubiera sabido. Y en la familia de Potifar, ¿qué hubiera pasado? Toda la ciudad. Un esclavo hizo esta tontería. Entonces, esta mujer fue instrumento de Satanás para hacer daño al alma de José y entregarla a Satanás. Pero él tenía el temor del Señor, la piedad, la oración, confianza en Dios. ¿Cómo voy a pecar? Dice, delante de los ojos de mi Dios. ¿Voy a hacer yo una cosa tan mala y pecar contra Dios? No. Y se fue corriendo. Entonces aquí no olvidemos, el demonio, teniendo envidia de José, quería matarlo espiritualmente hablando en Egipto, hacerlo un pecador reo del infierno. Otro pecado, la calumnia. La mujer de Potifar acusó falsamente y calumnió a José ante su marido, para así vengarse de él por haber rechazado sus vergonzosos intentos. Entonces esta mujer peca triple: de injusticia, de adulterio y de calumnia. Ella lo acusa falsamente delante de su marido para vengarse de él. Se hace la víctima. Con su calumnia fue causa de que el inocente José, deshonrado, privado de su bienestar y hasta de su libertad, fuese arrojado a una cárcel y gimiese entre las cadenas. Entonces, por la culpa de esta calumniadora, perdió su trabajo, perdió su libertad, era todo libre, era jefe de los demás, y perdió su bienestar, está en la cárcel, pudriéndose. Así, un pecado conduce a otro pecado. Entonces, la calumnia llevó tantas injusticias a José. Y Dios va a usar la calumnia, pecado de esta mujer, para hacer profeta a José en la cárcel. Va a interpretar los sueños de unos compañeros. Y esos compañeros uno de ellos va a decir al faraón que había un profeta en la cárcel. El faraón va a llamarlo. Bien. También hay juicio temerario. Mire cuántos pecados, una cadena de pecados, juicio temerario. Potifar pecó creyendo culpable a José y condenándole como tal sin la competente averiguación. Potifar fue un incrédulo, hizo confianza a su mujer y bien condenó inocente. Juicio temerario. Semejante modo de juzgar y sentenciar, además de ser una ligereza, encierra injusticia y se comete un pecado. Entonces, cuando alguien habla de otros, etcétera, hace falta suspender el juicio. Vamos a ver, vamos a averiguar, etcétera, si es verdad o falso. Hay gente que puede mentir, ¿no? Terminamos con esto, con unos consejos prácticos, medios contra la impureza. ¿No? Finalmente, en los dos casos hay este pecado, ¿no? En el caso de los hermanos de José, que hacían pecados de impurezas, probablemente, y de esta mujer. El pecado a que la mala mujer quería inducir a José era un pecado de impureza. Para el inocente joven, la tentación era muy fuerte, porque aquella mujer perversa repetía todos los días su vergonzosa solicitación. Trataba de persuadirle que no era un gran pecado, que nadie lo sabría, le halagaba y prometía riquezas y honores con tal que consintiese, y le amenazaba con hacerle desgraciado si no consentía con ella. Entonces ella dijo: acepte el pecado, usted será mi protegido. Malvada hija de Satanás, ¿no? No obstante todo esto, José perseveró inquebrantable y no se dejó seducir. ¿Por qué? Porque tenía temor del Señor, porque amaba a Dios, porque tenía una conciencia, porque este joven creció en las virtudes de honestidad, de veracidad, porque su corazón no estaba corrompido. ¿Por qué José no aceptó? Porque su corazón era puro. ¿Y qué dice Cristo? Dichosos los corazones puros, porque verán a Dios. Amaba la virtud de la castidad y odiaba la impureza. Conocía que la lujuria es el pecado más vergonzoso de todos,
y se guardaba de él con todo cuidado. Noten esto. La lujuria es el pecado más vergonzoso de todos. Y bien, para guardarse de semejante pecado, empleó José los medios siguientes. 1. Se alejaba todo lo posible de la malvada mujer y no se encontraba nunca a solas con ella. Se alejaba, sabía que hay peligro, se alejaba. Entonces, la primera cosa de alejarse de la impureza, alejarse de las cosas, personas y instrumentos que son causa. Nunca estaba sola con ella. En aquel día en que le asió de la capa, no hubiese entrado en casa a no verse necesitado de sus negocios, y cuando le quiso sujetar, huyó. Entonces, una vez entró por un asunto de tu trabajo y la mujer se echó sobre él. Entonces, alejarse siempre de cosas, personas, lugares, instrumentos del pecado. Pues una persona tiene celular, le mandan tonterías y medias, que tiene que bloquear o eliminar este aparato, ¿no? 2. Antes de entrar en casa, se prevenía para la tentación, pidiendo a Dios fuerza para con fortaleza poder resistir a la seductora. Entonces, cuando entraba, rezaba, pedía a Dios de no caer delante de la seductora. 3. Siempre que la desvergonzada mujer le hostigaba al pecado, pensaba en Dios que todo lo ve y que de un modo especial abominaba los pecados de impureza y los castigaba severamente. Entonces José realmente es un corazón puro. Y bien, por eso debemos siempre tomar como ejemplo este casto joven, los castos jóvenes, huir de toda mala ocasión y compañía. Entonces un cristiano, sea quien fuera, debe siempre huir de toda mala ocasión y compañía mala. Detestar y desechar los pensamientos impuros, no soñar con ellos, no pensar en eso, pensar cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si uno siente una tentación impura, imaginación impura, bien, ¿cuáles son los volcanes activos en Centroamérica? ¿Cuáles son las capitales de Europa? París, Roma, Bruselas, ¿quién más? Berlín, Varsovia, etcétera, Roma, por ejemplo. Entonces, desechar los pensamientos impuros pensando otra cosa. También implorar el auxilio de Dios, es su Santa Madre, rezar en ese momento. Recordar la presencia de Dios, pensar en la muerte y en el infierno. Y bien, debemos siempre conservarnos puros, inocentes, como José y como todos los santos, María Goretti, etc. Los otros sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía fortalecen mucho, claro. Un pueblo que no tiene confesión, no tiene comunión, va a caer rápidamente en las tentaciones, en la impureza. Y finalmente, si José permaneció casto, aunque no tenía estos medios poderosos de la gracia, los sacramentos, cuánto más grande no sería nuestro pecado y nuestra deshonra si teniendo los preciosos medios de la gracia hoy nos dejamos seducir por la impureza. Pidamos a Dios su ayuda, su misericordia, y sigamos lo que dice el libro de los Proverbios 1:10. Hijo mío, si te halagaren los pecadores, no los sigas. Si te dijeren ven con nosotros, no vayas con ellos. Rezar todos los días una Ave María para la conservación de la inocencia. Amén. Hasta aquí el tema de José y sus hermanos cuando era esclavo. Ahora pasamos en la siguiente charla a José en la cárcel y qué va a pasar con él.